Buenas noches, soñadores y soñadoras. Espero que vuestro día haya sido estupendo y que la vida os esté regalando cosas maravillosas. Siempre es así si sabemos valorar las pequeñas cosas. El cuento de hoy, a petición de uno de nuestros oyentes, transcurre en Valverde del Camino, una localidad de Huelva. Espero que lo disfrutéis mucho y recordad que si tenéis alguna sugerencia para los próximos episodios, tan solo tenéis que escribir al correo electrónico de la descripción de este podcast o dejar un comentario. La historia de hoy se titula El Camino de Valverde. En un rincón sereno de Andalucía, rodeado de montañas y campos de olivos, se encontraba el pequeño pueblo de Valverde del Camino, un lugar donde el tiempo parecía detenerse entre las calles empedradas y las casas blancas encaladas. Valverde era conocido por su artesanía del calzado, pero también por la calidez de su gente. Para Iván, un chico de 17 años con el cabello oscuro y los ojos llenos de dudas, este pueblo había sido su hogar toda la vida. Sin embargo, en su interior siempre había sentido que no encajaba del todo. Iván no era como los demás chicos de su edad, o al menos así lo veía él. Mientras sus compañeros corrían ligeros por los campos, trepaban árboles o jugaban al fútbol en la plaza, él siempre se sentía más pesado, más torpe. Era un chico grande, de complexión fuerte, pero también con un considerable sobrepeso, lo cual lo había convertido en blanco de burla desde que tenía memoria. Aunque nunca era el centro de los insultos más crueles, siempre había un comentario aquí o una mirada allá que lo hacían sentirse diferente, como si su cuerpo fuera un obstáculo entre él y la felicidad. Las noches en Valverde eran tranquilas y a menudo Iván se encontraba solo en su habitación, mirando al techo, preguntándose por qué no podía ser como los demás. En sus pensamientos, cada comentario negativo que había recibido a lo largo de los años volvía con fuerza. Los chistes sobre su peso en el colegio, las miradas incómodas en la piscina, las risas a su espalda en el vestuario. Con el tiempo, esos pensamientos se habían convertido en una voz interna que le repetía que no era suficiente, que no merecía las mismas cosas que los demás, que no podría gustarle a nadie. Pero había una persona en su vida que siempre intentaba hacerle ver las cosas de otra manera, su abuelo Manolo. Manolo era un hombre sencillo y sabio, con la piel curtida por los años de trabajo en el campo y los ojos llenos de historias. Aunque vivía solo en una pequeña casa en las afueras del pueblo, siempre estaba dispuesto a recibir a Iván con un plato de comida casera y una charla en el porche. Una tarde de verano, después de otro día en el que Iván se había sentido invisible en su grupo de amigos, decidió visitar a su abuelo. Al llegar, se sentó en el porche y Manolo, con su clásica pipa entre los labios, le lanzó una mirada cómplice. —¿Qué te ronda por la cabeza, muchacho? —preguntó mientras le servía un vaso de agua fresca. Iván suspiró, apoyando los codos en las rodillas, mirando al suelo. —Es que no lo entiendo, abuelo. Miro a los demás y parecen tan felices, tan seguros de sí mismos. Yo no me siento así. No me gusta lo que veo en el espejo. Y parece que a nadie más le gusta tampoco. Todos me ven de una forma diferente. Manolo escuchó en silencio, sabiendo que a veces las mejores respuestas venían después de una buena reflexión. Cuando Iván terminó de hablar, su abuelo dejó escapar una pequeña risa, no de burla, sino de comprensión. —Mira, Iván —comenzó Manolo—, el cuerpo es solo una parte de lo que somos. No digo que no sea importante cuidarse, porque lo es, pero lo más importante es cómo te ves a ti mismo, cómo te hablas cuando nadie más te escucha. Si siempre te dices que no eres suficiente, que no vales tanto como los demás, ¿cómo esperas sentirte bien? El mundo te pondrá trabas, eso seguro, pero la mayor batalla siempre será contigo mismo. Iván frunció el ceño. Las palabras de su abuelo eran sabias, pero no eran fácil aplicarlas. Sabía que debía quererse más, pero
¿Cómo hacerlo cuando cada vez que se miraba al espejo solo veía todo lo que le faltaba? ¿Y cómo hago para quererme más, abuelo?, preguntó finalmente, con una mezcla de frustración y desesperación. Manolo sonrió y sacando un pequeño cuaderno de un cajón en la mesa, lo puso frente a Iván. Aquí tienes tu primer paso. Vamos a escribir todo lo que te gusta de ti. Y antes de que me digas que no hay nada, piénsalo bien. Todos tenemos algo que nos hace especiales. Iván, aunque reacio al principio, tomó el cuaderno. Empezó con cosas sencillas, casi triviales. Me gusta cómo cuido de mi perro, me esfuerzo por ayudar a mi madre en casa. Soy bueno en matemáticas. Poco a poco, las palabras comenzaron a fluir, y con cada frase que escribía, algo dentro de él cambiaba ligeramente. A medida que pasaban los días, Iván comenzó a llenar ese cuaderno no solo con lo que le gustaba de sí mismo, sino con metas que quería alcanzar. No se trataba solo de perder peso o de cambiar su aspecto físico, sino de convertirse en la mejor versión de sí mismo, por dentro y por fuera. Con el tiempo, Iván decidió que quería mejorar su salud, pero no por las burlas o por las expectativas de los demás, sino por su propio bienestar. Se propuso salir a caminar por los senderos que rodeaban Valverde cada mañana. Al principio era difícil, sentía el peso de su cuerpo, el cansancio, las ganas de rendirse, pero cada vez que pensaba en detenerse, recordaba las palabras de su abuelo. La mayor batalla siempre será contigo mismo. Y así, paso a paso, kilómetro tras kilómetro, Iván fue encontrando una nueva forma de ver la vida. Un día, durante una de sus caminatas, Iván se encontró con Ana, una chica de su clase que también solía ir a caminar por los mismos caminos. Al principio, se sintió incómodo, pensando que quizás ella lo juzgaría por su sobrepeso o por su esfuerzo. Sin embargo, para su sorpresa, Ana se unió a su caminata y comenzaron a hablar. Con el tiempo, descubrió que Ana también había luchado con su autoestima, aunque por razones diferentes. Yo siempre he sido la más bajita de la clase, le confesó Ana una tarde mientras caminaban. Nunca me gustó, siempre pensé que era un defecto, y odiaba cómo la gente me hacía sentir diminuta, como si fuera menos por mi estatura. Pero con el tiempo me di cuenta de que no podía cambiar mi altura, pero sí cómo me veía a mí misma, y eso lo cambia todo. Esa conversación marcó un antes y un después para Iván. Comprendió que todos, de una manera u otra, tenían algo con lo que lidiar, pero lo importante no era la lucha en sí, sino cómo la enfrentabas. Nadie era perfecto, pero el verdadero desafío estaba en aprender a quererse tal y como uno era, mientras trabajaba cada día para ser la mejor versión posible de sí mismo. Los meses pasaron, y aunque Iván seguía siendo un chico grande, su forma de verse a sí mismo había cambiado por completo. Se cuidaba mejor, comía de forma más consciente, pero sobre todo, había dejado de castigarse por lo que no podía cambiar de inmediato. Había aprendido que la clave no estaba en alcanzar un ideal de perfección inalcanzable, sino en aceptarse y quererse a sí mismo en cada etapa del camino, mientras seguía progresando. El día que terminó el curso, Iván se encontraba en la plaza de Valverde del Camino, rodeado de sus compañeros de clase. Esta vez, cuando las miradas se posaban sobre él, no sentía el mismo peso que antes. Sabía que todavía tenía trabajo por hacer, que aún había metas por alcanzar, pero también sabía que su valor no dependía de lo que los demás vieran. Había aprendido a verse a sí mismo de una manera nueva, más compasiva, más auténtica. De repente, su abuelo apareció entre la multitud, con una sonrisa característica y una chispa en los ojos. Iván, con el corazón lleno de gratitud, caminó hacia él y lo abrazó. «Gracias, abuelo», susurró. «Gracias por enseñarme que, al final, la luz más importante es la que llevamos dentro». Manolo, con su sabiduría tranquila, simplemente le dio una palmada en la espalda. «Nunca lo dudes, muchacho. La mayor batalla es contigo mismo, pero también es la más importante, y hoy has ganado». Con el tiempo, Iván se convirtió en un ejemplo para otros jóvenes de Valverde del Camino. Su historia
de aceptación, progreso y autoamor resonaba en muchos que, como él, luchaban por encontrar su lugar en un mundo que a veces parecía implacable. Pero Iván ya no se sentía solo ni insuficiente. Había aprendido que en la vida no se trataba de alcanzar la perfección, sino de caminar cada día con la cabeza en alto, aceptando quién eras y esforzándote por ser siempre la mejor versión de ti mismo. Y esto ha sido todo, soñadores y soñadoras. Espero que hayáis disfrutado y pensado mientras oíais la historia en todas las cosas buenas que se esconden dentro de vosotros y en que nunca debemos abandonar la lucha por ser la mejor versión de nosotros mismos. Buenas noches y dulces sueños.